oramos pidiéndole a Dios que nos hable en esta mañana. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida una vez más. Señor, nosotros ya sabemos, ya entendimos que tú eres el Dios eterno, el Dios verdadero, que tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas. Nosotros ya entendimos que tú te has revelado en la persona de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados y ha resucitado, conquistando, venciendo la muerte, el pecado, al diablo y permitiéndonos a nosotros colocarnos en una posición de victoria y permitiéndonos acercarnos a tu presencia por ese sacrificio perfecto. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida, por la libertad que tenemos de reunirnos en este lugar. Te damos las gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Señor, te pedimos que nos hables, que apliques tu palabra en nuestro corazón, que nos des entendimiento, que tú nos ayudes estableciéndonos de manera que también podamos establecer, afirmar la vida de otras personas con el conocimiento, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Muy bien, esta mañana vamos a hablar de religión. Esta mañana el tema es la verdadera religión. En el mundo existen varios pensamientos, como por ejemplo aquella idea de que todos los caminos llegan a Roma o llevan a Roma. Se convirtió también en este pensamiento, todas las religiones son buenas. Y nosotros podemos descubrir que cuando ya comenzamos a caminar en el Evangelio, nosotros queremos que otras personas puedan también abrazar la misma fe. Y cuando hablamos con la gente, generalmente tratamos de no asustarla, diciéndole, mire, yo no le vengo a hablar de religión. O se ocupan frases como esta, lo que yo le estoy enseñando o predicando de la palabra no es para que usted cambie de religión. Y se ocupa así ese enfoque porque existe como un temor de aceptar que tenemos una religión. Existe un temor así como de que queremos hacer que la gente cambie su posición religiosa. Y entonces alguien se inventó y se ha repetido muchas veces, es que mire, yo no tengo religión, yo tengo una relación personal con Cristo. Pero la Biblia habla de religión. Y el cristianismo es una religión. El judaísmo es una religión. El hinduismo es una religión. El budismo es una religión. Y bíblicamente podemos descubrir que hay un enfoque correcto sobre lo que es la religión verdadera, lo que es la religión correcta, si pudiéramos enfocarlo de esa manera, y vamos a determinar que la verdadera religión es aquella que agrada a Dios. Existen muchas religiones, un montón de prácticas religiosas, pero existe un solo Dios verdadero. Y si existe un solo Dios verdadero, existe una sola religión que agrada al Dios verdadero. Entonces el asunto es conocer a ese Dios verdadero y tener esa religión o practicar o ser parte de esa religión verdadera. Ahora, esa verdadera religión es la que nos reconecta con Dios. Esa verdadera religión está conectada, está relacionada con Dios, con su voluntad, con su palabra y nos permite conectarnos con Él. Entonces cuando hablamos de la verdadera religión, enfocado bajo la Biblia, podemos decir, número uno, la verdadera religión es la que agrada a Dios. Número dos, la verdadera religión es la que nos reconecta con Dios, porque estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces la verdadera religión está enfocada en el sacrificio de Cristo. Está enfocada en la obra que Dios ha realizado. Número tres, la verdadera religión es la que está fundamentada en la voluntad del Dios vivo. Y entonces entendamos, en el mundo hay muchas religiones. Las más grandes son esas, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el cristianismo, el cual se divide ya ahí en el catolicismo. Son las religiones más grandes del mundo. Y la gente acostumbra a pensar, mire qué bueno que usted es de tal religión, ¿verdad? Porque todas las religiones son buenas. No,
Si la religión tiene como propósito que la creación o la criatura se conecte con Dios y tenga una relación correcta con Dios, esa religión tiene que ser la manera correcta de agradar al Dios verdadero, al Dios único. Y ahí es donde se desbarata el hecho de que todas las religiones son buenas, porque por ejemplo los hindúes tienen millones de dioses, pero no son dioses, son ídolos. Entonces no es una religión buena porque no se conectan con el Dios verdadero, se están conectando con ídolos. Si hablamos acerca de los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos, con toda su doctrina y todas sus enseñanzas, al final no terminan conectados con el Dios vivo, porque se desconectan realmente de la sana doctrina. Y lo mismo podemos hablar de las diferentes sectas y de las grandes religiones del mundo, que en realidad no terminan conectando a la creación o a la criatura con el Dios verdadero. Y este es el fundamento. Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Jesús es el centro de la Biblia. Los profetas hablaron de Jesús. En cada uno de los libros de la Biblia está escondida la voluntad de Dios, la revelación de Dios con respecto a la manifestación del Mesías. Desde Génesis 3, cuando el Señor habla de la simiente de la mujer que le va a patear la cabeza, la simiente de la mujer que le va a patear la simiente, le va a patear la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde ahí aparece la primera referencia a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llegamos a Apocalipsis, donde dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea el honor. Entonces, en la Biblia el centro es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Entonces la verdadera religión está conectada con el Dios verdadero y está conectada con la obra de Dios y con su voluntad revelada a nosotros. Por lo tanto, si Jehová es el Dios creador de los cielos y de la tierra y se ha revelado en la persona de Jesús, quien murió y resucitó, la verdadera religión es aquella que está conectada en la voluntad que Dios ha revelado y que está conectada con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde sale sobrando el hinduismo. Ahí es donde se desbarata el enfoque del judaísmo, porque rechazan al Señor Jesucristo. Ahí es donde sale sobrando o se desbarata el islamismo, porque han sustituido al Dios verdadero y se han desviado del Señor Jesucristo como el único camino, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, y hasta colocan a Mahoma como un profeta mayor que él. Entonces tenemos que establecer ese fundamento. La Biblia habla de religión y usted no tendría que tener temor de hablar de su religión, pero habría que enfocarnos, ¿cuál es la verdadera religión bíblicamente hablando? Y entonces establecemos esas tres verdades para luego respaldarlas con la palabra. Es la que agrada a Dios, es la que nos reconecta con Dios y es la que está fundamentada en la voluntad del Dios vivo. Así que de aquí en adelante, usted no tenga temor de hablar de religión. Sí hay que ser sabios, sí hay que tener sabiduría, prudencia muchas veces para hablar y no entrar en el conflicto, sino más bien desbaratar argumentos con la palabra. Pero usted no debería tener temor de decirle a la gente: no, yo no le estoy hablando de religión. No tenga temor diciendo: mire, usted no tiene que cambiar de religión, porque la gente tiene que cambiar de religión. La gente tiene que cambiar su estilo de vida. Sus prácticas ceremoniales huecas, muertas y vacías tienen que ser cambiadas. Y no tiene que tener temor y pretender cubrir bajo el enfoque de una relación personal con Jesucristo el hecho de que en realidad sí tenemos una religión. Entonces partamos de esto. ¿Qué es una religión? La religión se define como el conjunto de creencias y prácticas que determinan los rituales o ceremonias para tratar de agradar a las divinidades. Eso es un concepto así bien amplio, bien generalizado. Y sobre esta base es que existen ese montón de movimientos religiosos. Repito,
La religión se define como el conjunto de creencias y prácticas que determinan los rituales o ceremonias para tratar de agradar a las divinidades. Así que dependiendo de las creencias, así van a ser las prácticas en esa religión. Dependiendo de la creencia de quién es Dios, cómo es Dios, así van a ser las prácticas que se van a realizar en cuanto a ofrendas, en cuanto a sacrificios, en cuanto a obras, en cuanto a conducta de las personas que abrazan cierta religión. Por ejemplo, en el caso de los judíos. La religión judía estaba basada sobre los sacrificios. Así que los judíos sabían que tenían que matar animales, que tenían que derramar sangre, que tenían que guardar el día sábado, que tenían que hacer fiestas cada determinado tiempo marcado en el calendario. Esa era su religión, una religión basada en la creencia que Dios había ordenado, Dios les había demandado que realizaran sacrificios y que derramaran la sangre de los animales y que observaran ciertos días para realizar ciertas festividades. Entonces los judíos se enfocaron en ese sistema de prácticas, de rituales, y al final terminaron vacíos, porque no descubrieron lo que estaba escondido detrás de matar animales. No descubrieron lo que estaba escondido detrás de guardar un día para Dios. No entendieron lo que estaba escondido detrás de darle el diezmo y traer las primicias del campo a Dios. No entendieron. Y se quedaron con una religión hueca. Se quedaron con una religión vacía. Entonces yo quiero que usted abra su entendimiento y comience a pensar de esta manera. Se lo voy a probar con la Biblia. La Biblia habla de religión. Hay una religión verdadera. Hay una religión que agrada a Dios. Pero hay muchas religiones muertas en el sentido de que no producen el resultado de que la criatura se conecte con Dios y lo pueda agradar. Existen muchas religiones vacías y huecas que pueden causar que la gente cambie un poco moralmente. Pero no se logra el objetivo de que la persona pueda tener una relación verdadera con Dios. Pensemos en las religiones que habían en el tiempo en que se va desarrollando toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando adoraban a los Baales. Y particularmente me encanta aquella historia de cuando Elías reta a todos los profetas de los Baales y les dice que hagan un sacrificio. Me encanta ese pasaje porque Elías les dice, ¿verdad?, de que ellos quemen, que ellos pongan primero su holocausto, que corten el buey en pedazos, pero que no le vayan a poner fuego debajo, y que invoquen a su Dios. Y me encanta esa historia porque yo me imagino al diablo queriendo hacer algo. ¿Usted cree que el diablo no quería hacer algo? El diablo de seguro quería responder ahí con fuego, pero el Señor lo tenía detenido. El Dios verdadero impidió toda manifestación sobrenatural. Imagínese, hermano, que hubiera caído fuego ese día, así como cayó allá sobre el ganado de Job. El diablo puede hacerlo. El diablo puede tener manifestaciones sobrenaturales. Imagínese lo que hubiera pasado si hubiera armado otro conflicto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Baal, respóndenos, y saltaban y danzaban y daban vueltas alrededor del holocausto. Baal, respóndenos. ¿Y cuál Baal les iba a responder si no existe ninguno? Están muertos, son ídolos, no existen. Pero cuando el profeta se para delante del holocausto y había echado agua, cantará de agua sobre el holocausto, ¿verdad? Sea manifiesto que tú eres Dios y que por tu palabra he hecho esto. Y cae fuego del cielo, hermano. Y se manifiesta quién es el Dios verdadero. Entonces, al pensar en esto, las religiones que habían alrededor del pueblo de Israel eran sistemas de rituales y de ceremonias que supuestamente conectaban a estos pueblos con las divinidades, pero no hay más Dios que nuestro Dios. Solo Él hizo los cielos y la tierra. Nosotros entendemos a través de la Biblia que por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios y que hay un Dios verdadero y que al final viene a revelarse en la persona de Jesucristo. Entonces nosotros podemos entender esto. Hay una religión verdadera porque hay un Dios verdadero. Y hay muchas religiones huecas, falsas y vanas porque están conectadas con ídolos, con lo que no son dioses y están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si entendemos el concepto de religión
que es el conjunto de creencias y prácticas que determinan los rituales o ceremonias para tratar de agradar a las divinidades, podemos entender, existen un montón de grupos religiosos y el diablo se ha encargado de levantarlos. Por ejemplo, el grupo de los mormones, abiertamente, hubo un demonio que se manifestó a este hombre llamado José Smith y le dijo que le iba a revelar a él la voluntad de Dios y que él iba a levantar la verdadera iglesia. Entonces surgen movimientos en los cuales el apóstol Pablo ya había hablado en Gálatas que si aún un ángel traía un evangelio diferente, fuera maldito, fuera anatema. Y hay religiones, y lo mismo sucede con el Islam, que se le aparece, ¿verdad?, un ángel a Mahoma y le da las instrucciones para escribir el Corán y le da revelaciones y viene como a corregir, cuando en realidad es una mezcla de judaísmo con paganismo, porque el Islam, el Corán fue escrito como en el siglo V o VI. Ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ya había caminado algunos siglos, ya se te conocía toda la historia desde Abraham, el reino, la división del reino, la gloria de Israel, todo. Y el Corán viene a escribirse hasta en el siglo V. Y es una mezcla de información de la religión judía con un poco de paganismo, con un poco de cristianismo, con un poco de cuestiones de religiones orientales, y surge el Islam como una nueva religión fundada por el diablo, en la cual existen ideas como, por ejemplo, muerte a los infieles, y que aquellos que maten a los infieles van a recibir una entrada en el cielo con grandes honores y grandes recompensas. Entonces el diablo se ha encargado de llenar el mundo de religiones. Podemos establecer también otro concepto sobre las religiones y decir que una religión es un sistema o una disciplina de adoración por medio de ceremonias externas hechas repetidamente. Entonces es un sistema en el cual se pretende adorar a Dios repitiendo una cosa, y ese fue el problema de los judíos. En Malaquías vemos a los sacerdotes diciendo qué fastidio es esto. Todos los días tenían que estar matando animales. Yo no sé si usted ha pasado, ha vivido, sabe lo que es estar en un rastro, pero eso es un lugar muy sucio, apesta. Y los sacerdotes tenían esa tarea de estar matando los animales, de estar tomando, recogiendo la sangre para luego aplicarla donde Dios había dicho, de estar quemando los desechos, de estar sacando el excremento. Entonces los sacerdotes llegaron a un punto de esa repetición, de esos actos que hacían una y otra vez, llegaron al punto de decir, qué fastidio es esto. Porque no entendían que esos animales estaban siendo sacrificados en lugar de que ellos murieran. No entendían que el matar ese animal y derramar la sangre del animal, lo que hacía era retener el juicio que a ellos les correspondía. Entonces ellos decían, qué fastidio esto de estar matando animales, limpiando excremento, quemando aquí partes que no vamos a usar en el culto. Y Dios los reprende por causa de esto. Entonces la religión es eso, un sistema de adoración por medio de ceremonias externas. Los judíos llegaron al punto de saber que había que guardar el día sábado, y por eso cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y sana a la gente en día sábado, eso choca con su religión, porque su religión prohíbe que se hagan obras, y Jesús les enseña que realmente su corazón es malo, su corazón es perverso, porque no tienen la manera correcta de ver los mandamientos o no han entendido realmente qué es lo que Dios quiere que ellos hagan a través de la imposición de ciertas acciones que tenían que cumplir. Ahora, existen un par de conceptos también para religión, y así en términos generales se maneja la idea que la palabra religión proviene del latín religare, y esto nos habla acerca de un énfasis en unir, en volver a traer algo que estaba separado. Entonces se establece ahí que la etimología de la palabra religión está conectada con el latín religare y significa volver a unir algo que antes estaba unido, pero que ahora está separado. Entonces la religión se establece como ese sistema de práctica que vuelve a unir a la persona con el Creador. Ese es el concepto así general, pero hay algunos que discrepan de eso porque históricamente se habla de que los filósofos griegos, tomando cuestiones de los romanos, eran los que sostenían eso,
y que en realidad había otro enfoque y era que más bien el que releía una práctica, el que releía y se llenaba de información sobre algo, terminaba haciéndolo o practicándolo. Entonces existe una discrepancia con respecto a eso, pero de cualquier manera la idea es válida, porque la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la verdadera religión nos permite acercarnos a Dios. La verdadera religión nos permite ir a la presencia de Dios. Entonces hay que determinar cuál es esa verdadera religión. Para los judíos, y según la Biblia, cuando se encuentra en la Biblia la palabra religión, esa palabra religión significa prácticas de adoración por medio de actos externos. Entonces la religión judía era una forma de adorar a Dios por medio de actos externos. Así que los judíos se quedaron con sus vestimentas, usando todas las túnicas, las filacterias, todos los adornos ordenados por la ley, y ellos pensaban que al hacerlo estaban representando a Dios delante del pueblo, estaban sirviendo a Dios y estaban de esa manera agradándole. Y entonces para los judíos era simplemente un montón de prácticas ordenadas por Dios para adorarle. Ahora, veamos un gran ejemplo en la Biblia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 4, y veamos que el apóstol Pablo habla de religión y habla del judaísmo como una religión, porque ciertamente es un sistema de prácticas, de rituales, de ceremonias que tenían como propósito conectar al pueblo con su Dios. Así que cuando nos vamos a Hechos, capítulo 26, verso 4, el apóstol Pablo, que está narrando su vida sin Cristo, menciona cuál era su pasado. Y esto resulta sumamente interesante porque Pablo viene a ser un modelo de esto. Alguien que decide cambiar su religión cuando tiene un encuentro con Jesucristo. ¿Alguien aquí ya hizo eso? Cambiamos de religión porque tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo, porque tuvimos el conocimiento o la revelación del sacrificio de nuestro Señor. Hechos 26, verso 4, Pablo escribió lo siguiente: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está diciendo, yo tenía religión. Pablo está diciendo, yo era un religioso de los más esforzados o disciplinados, de manera que él puede incluso decir que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea que era tan estricto. La secta de los fariseos era un grupo dentro de la religión judía que eran de los más estrictos en cuanto a observar la ley. Y Pablo era de los más estrictos de los más estrictos. Así que imagínense quién era Pablo, que en ese punto se llamaba Saulo. Entonces él menciona que él vivió conforme a la más rigurosa secta de la religión judía. Y en otra porción él dice que él aventajaba a sus contemporáneos. Entonces, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre religioso. Y aclaremos esto: la gente puede ser religiosa y sincera, pero si están participando de una religión hueca y vacía, no va a servir de nada. Porque es mentira que todas las religiones son buenas. Tenemos que descubrir a través de la palabra de Dios, tenemos que descubrir por medio de la revelación de la voluntad del Dios verdadero, cuál es la verdadera religión. De manera que usted de aquí en adelante no se avergüence de decir que tiene religión y que pueda manejar estos conceptos para que pueda hacerle ver a la gente que tienen que salir de su religión hueca, de su religión vacía, de su religión que no está beneficiándoles ni está beneficiando a nadie. Suena duro y a veces habrá que tomarse el riesgo y hacerlo en el respaldo de Dios, en la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. Pero por ejemplo, tener que hablar con franqueza, no para herir y contender, sino para poder abrir los ojos de la gente, es necesario. Por ejemplo, este punto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La vida de una persona después de que muere no puede ser cambiada por los rezos.
La vida de una persona que está en el infierno no va a ser afectada porque aquí en la tierra se paguen novenarios, se paguen cabos de año, se hagan invocaciones, se hagan oraciones. Rogad por el eterno descanso del alma de Josefina Fuente. Ya no se puede rogar por el eterno descanso del alma de nadie que murió sin Cristo. Y entonces decírselo a nuestros familiares nos mete en un conflicto. Pero hay que aprender a depender de Dios para tener la sabiduría y el carácter para hacerlo. Porque mucha gente está practicando una religión hueca. Una religión que no los conecta con el Dios verdadero. Que no les permite agradar a Dios. Entonces va a ser necesario. Pero el punto aquí con respecto al apóstol Pablo es que yo veo que este hombre entonces se convierte en un ejemplo. Porque él no solamente habla de su condición como un religioso, sino que él habla acerca de la entrega tan tremenda que él tenía. Pero eso no le impidió que él pudiera realizar un cambio de dirección en su vida. Él era tan estricto, tal defensor de la fe judía, que él vio a Jesús como un peligro para la religión. Y consideró que los cristianos eran un peligro para la religión judía y se dispuso a perseguir a los cristianos. Y la primera historia que hay en la Biblia es de que cuando mataron a Esteban, él estuvo de acuerdo, él le tenía las ropas a las personas que lo apedrearon. Él fue cómplice del asesinato de Esteban. Así era la posición religiosa de Saulo. Así era su convicción con respecto a agradar a Dios, persiguiendo al verdadero pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando él se encuentra con el Señor y el Señor se revela su vida? Hay un cambio. E inmediatamente él se rinde, él reconoce el señorío de Cristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Se somete al señorío de Cristo. Y ahí viene un cambio de religión de uno de los hombres más religiosos que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, cuando llegamos o nos vamos hacia atrás en el capítulo 25 del libro de los Hechos, encontramos a Pablo ya teniendo una nueva religión. Encontramos a Pablo que ahora está predicando a Cristo. Encontramos a Pablo que ahora está haciendo enseñanza de la ley, pero con un enfoque espiritual para poder hacer las aplicaciones correctas. Y entonces se nos dice con respecto a él, cuando lo querían apresar, que uno de los militares que lo tiene retenido dice: no, es que lo que sucede es que habían un grupo de personas que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. En este punto del libro de los Hechos, la religión de Pablo ya no era el judaísmo, ya era el cristianismo. Y lo querían y lo estaban persiguiendo porque ahora aquel que estaba persiguiendo a la iglesia ahora está predicando a Cristo y hay multitudes que están viniendo al conocimiento del Señor por causa de la predicación de Él. Entonces los judíos ahora lo persiguen a Él y lo acusan de que Él está violando la ley, de que Él está levantándose en contra de lo establecido por el Dios de Israel, y entonces señalan que hay un problema con la religión que ese hombre tiene. Hay un problema porque ese hombre está predicando que un cierto Jesús que crucificaron, él dice que está vivo y que ha resucitado. Entonces ocupemos esto como un modelo tremendo en la Biblia. Uno de los hombres más religiosos registrados en la Biblia cambió de religión. Y eso significa que sí es posible que aquellos parientes que usted piensa: no, está difícil, ahí se va a morir. Si es que mire, es devota hasta la muerte, Dios puede revelarse, Dios lo puede atraer, Dios la puede atraer. Tenga confianza, siga orando, siga intercediendo por sus familiares, porque la gente más religiosa puede convertirse en la gente más entregada después. En lugar de pensar que eso es un tope, un obstáculo, en realidad eso es algo que Dios puede derribar y puede convertir a una persona en un discípulo, en un instrumento en las manos de Dios, cuando viene la revelación de quién es Jesús. Así que vemos aquí al apóstol Pablo como un ejemplo tremendo de un hombre que cambió de religión. Cambió de la religión judía
a una nueva religión que estaba conectada con un cierto Jesús, que ya estaba muerto, según ellos pensaban, pero que Pablo sabía que estaba vivo. Ahora, tenemos este ejemplo de este hombre que cambia su religión muerta, su religión vacía, llena de ordenanzas y de rituales, por una religión que está basada en el sacrificio de Cristo. A este hombre que cambia de religión fundamentada en guardar los sábados, guardar las fiestas, las lunas, hacer ayunos y matar animales, por una religión diferente que pone su fe en aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este hombre cambia su forma de vivir, cambia sus acciones. Y gradualmente se nos van dando las pautas, las bases para entender cuál es la verdadera religión. Pero en la Biblia encontramos un pequeño pasaje que nos lleva al punto sin tantas vueltas. Santiago, capítulo 1, verso 27. Si usted quiere saber cuál es la verdadera religión, ahí está la respuesta. Y no se trata de un nombre relacionado con una denominación, porque no se trata de un grupo de actos, rituales o ceremonias que se hacen bajo el nombre de determinada religión, sino que más bien se trata de una posición particular del ser humano en el cual un cambio de corazón le permite conectarse con el Dios que lo creó y es el que ha determinado que hay que imitarlo a Él. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la Biblia dice que seamos santos porque Dios es santo? Que seamos perfectos porque Él es perfecto. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces Dios quiere que seamos mansos y humildes. La verdadera religión está enfocada en una persona que cambia en su interior, no en una persona que hace cosas por mandato, por obligación, porque hay que hacerlas, sino que se enfoca en el interior de la persona. Veámoslo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Ahí está la religión verdadera. Ahí está la religión pura. La religión que agrada a Dios. Aquí está. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está la verdadera religión, hermanos. Pero ¿qué es lo que está escondido aquí? Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones. Tiene que ver con una vida de misericordia. Tiene que ver con una práctica del amor, de la bondad, de servicio. Delante del Dios de los cielos, del creador de todas las cosas, la verdadera religión, la religión que le agrada a Él, la religión que conecta a la criatura con Él, es aquella en la cual la persona está desarrollando un estilo de vida de manifestar misericordia, porque Dios es misericordioso. Él se deleita en hacer misericordia. Entonces la verdadera religión es aquella que nos conecta con Dios, con su carácter, a través de la imitación de sus virtudes. Y por eso Dios nos llama a que seamos santos, a que perdonemos, a que seamos pacientes, porque Él es así. Entonces la verdadera religión no es un conjunto de normas, de prohibiciones y de obligaciones, sino que la verdadera religión es la transformación de la criatura a través de la imitación del Dios verdadero que ha revelado cuál es su voluntad. Y hay dos rieles sobre los que camina el tren de la vida del cristiano, por decirlo de esta manera en este texto. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, no para tomar ventaja, sino para ayudarles, para apoyarles, para sostenerles. ¿Quiere usted practicar la verdadera religión? Practique la misericordia todos los días de su vida. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted imitar a Dios? Viva haciendo misericordia. A veces somos tan rígidos, a veces somos tan duros en nuestro trato con los demás. Somos exigentes, somos intransigentes.
Pero vemos a Dios que Él no nos paga conforme a nuestras obras. Él ha sido paciente con cada uno de nosotros. Él ha sido bueno aun cuando éramos malos. Y ahora que somos sus hijos, Él sigue mostrando su bondad, su gracia, su misericordia, su paciencia en nuestra desobediencia, hermano. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre los malos y sobre los buenos, ¿verdad? Así es Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que la verdadera religión no son acciones impuestas, sino que tiene que ver con un estilo de vida en el cual imitamos a Dios y vivimos según los principios y según los valores que Él muestra a través de la palabra, de una manera directa, a través de una ordenanza como esa: perdonad. No busquen la silla principal. Lleven la carga una milla extra al que se los obliga a llevarla por una milla. O de una manera indirecta, a través de mandamientos, a través de prácticas que tienen escondido un principio. El segundo riel es guardarse sin mancha del mundo. Esto significa santidad, vivir en el temor de Dios. La verdadera religión entonces es practicar la misericordia y vivir guardándose de toda la corrupción que hay en este mundo por causa del temor a Dios, de quererlo agradar, de no quererlo desagradar y porque sabemos que hay un juicio. Pero no es simplemente solamente eso. Santiago lo resume de esa manera, para que se entienda que se pueden realizar obras, pero sin que se tenga el corazón correcto. Y entonces necesitamos detenernos en una serie de versos que nos muestran que uno puede estar haciendo las cosas correctas por religión, o uno puede hacer las cosas correctas porque tiene el corazón correcto. Y eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. No la repetición de algo, mostrando la obediencia, mostrando la devoción, sino la actitud de temor, de gratitud, la actitud de amor. Eso vale muchísimo más que el objeto mismo. Entonces tenemos que examinar varios textos para que podamos nosotros edificar nuestra vida sobre la realidad de que tenemos la verdadera religión y estamos practicando la verdadera religión, y que no consiste en seguir ordenanzas, en observar las prohibiciones y en hacer aquellas cosas que se nos imponen. Vemos entonces a través de Santiago 1:27 que la religión pura, la religión verdadera, es una vida de principios espirituales en la que el Señor Jesucristo es el modelo. Ahí tenemos que enfocarnos. La verdadera religión es una vida de principios espirituales, practicando esos principios espirituales, en la que el Señor Jesús es el modelo. Y entendámoslo de esta manera: usted puede dar, porque tal vez su mamá era dadivosa, su papá era dadivoso, y usted da, cualquiera que le pide da. Pero lo hace como mecánicamente, lo hace como por costumbre. Pero otra cosa es que haga las cosas de corazón. Otra cosa es que se involucre porque usted de veras tiene un sentimiento de gratitud, de honrar a alguien, de mostrarle el amor a alguien. Y ahí es donde está el verdadero enfoque. Y por eso es que la verdadera religión entonces es una vida de principios espirituales, en los que el Señor Jesucristo es el modelo. Si quitamos al Señor Jesucristo, si quitamos la fe en Jesús, sale sobrando que la gente le dé de comer a los pobres. Sale sobrando que la gente pueda caminar haciendo buenas obras, porque las buenas obras no salvan. Es Jesús el que salva, y es por nuestra fe en Él que somos salvos. Pero por causa de nuestra fe en Él tenemos que andar en buenas obras, y entonces encontrar el lugar correcto para las buenas obras. Entonces la religión cristiana, la verdadera religión, es aquella que por causa de nuestra fe en Jesús nos lleva al punto de enfocarnos internamente en los valores espirituales. Veamos este otro ejemplo. Usted podría dar en una iglesia, usted vino a una iglesia hace 5 años, 4 años, y vio de que siempre hay un tiempo para orar, entregar las ofrendas, se hablaba de diezmos, y de repente comenzó a dar su billete, comenzó a dar, y vio que era costumbre. Pero otra cosa es que usted dé porque usted ama a Dios.
Otra cosa es que usted dé porque tiene gratitud en el corazón, porque Dios lo ha guardado de accidentes, de enfermedades, lo ha librado de la muerte, lo ha librado de las trampas del enemigo, y usted quiere honrar a Dios. O sea, uno puede dar porque da, o uno puede dar porque hay sentimiento, hay una virtud, hay una vida interior que se está manifestando a través del acto, y ahí está la diferencia. Y por eso es que hay que entender cuál es la verdadera religión, y que no consiste en mandatos, en imposiciones, sino en una vida cambiada a través de la imitación del Señor Jesucristo. Y como Él es el centro de toda la Biblia, y como Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y como Él es Dios manifestado en carne, y como Él es Dios fuerte y Padre eterno, según Isaías 9, no podemos remover a Jesús y pensar que tenemos la religión verdadera. Porque nadie que no tenga fe en Jesús tiene la verdadera religión. Porque la verdadera religión es esta, en la cual Dios, para acercarse a nosotros, ya que nosotros no podíamos acercarnos a Él por nuestro pecado, Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la verdadera religión no es el intento del hombre de agradar a Dios a través de actos. La verdadera religión es la voluntad de Dios manifestada en enviar a Jesucristo a morir para que nosotros ahora podamos acercarnos a Él. Es diferente, hermano. El ser humano que adopta una religión quiere acercarse a Dios, pero en el cristianismo es Dios quien se acercó a nosotros. Es Él que se bajó desde las alturas para venir a la tierra. Es Él que se despojó siendo en forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y estando en esa condición se humilló hasta ser un siervo y morir en la cruz. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? La religión verdadera es esta, en la cual Dios se ha acercado a nosotros, y no nosotros a través de obras. No nosotros porque nos congregamos, porque damos dinero, porque trabajamos. No, eso puede terminar como una religión muerta, hueca. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente: no todo el que me llama Señor entrará en el reino. El Señor lo predicó claramente cuando dijo que algunos le van a decir: Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, agreguémosle más. Señor, por 10 años le enseñé a los niños. Si yo fui líder de alabanza, si yo fui pastor por 15 años, sale sobrando si la vida no es una vida que descansa sobre el sacrificio de Jesucristo. Y sobre el sacrificio de Jesucristo, una imitación, un cambio de corazón, que es lo que los judíos no tenían. No tenían un corazón cambiado. Entonces aprendamos que los religiosos no viven por principios. Nosotros tenemos religión, pero en el sentido espiritual, no en el sentido de prácticas repetitivas, sino en el sentido de una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Y por ahí tenemos que ir viendo el camino, entendiendo la aclaración de cómo esto se aplica en nuestra vida. Veamos estos textos para que nuestro entendimiento se aclare bajo este subtema. Los religiosos no viven por principios. Los religiosos hacen las cosas porque tienen que hacerlas. Los religiosos repiten el mismo acto, dígase rezar el rosario, y va con la cuenta, y sigue con la otra cuenta, y sigue con la otra cuenta. Después, a la hora de volver a rezar el rosario, otra vez, hasta que pasa con todas las cuentas. ¿Alguien aquí rezó el rosario? 1, 2, 3, 4, 5, unos poquitos, 6, 7, 8, algunos. Ok, entonces usted entiende lo que estoy hablando. Hacer las cosas porque así es la secuencia, así es la mecánica, así es el asunto. Después sigamos con el otro misterio, y sigamos por aquí, y sigamos por allá, hasta que terminamos. Y después volverlo a repetir. No hay nada en el corazón, no hay ninguna convicción, no hay fe levantándose, edificándose, pero sí es un acto, como el de la gente que pasa enfrente de una iglesia y se persina. Es un acto repetitivo, es algo que no produce vida, es algo que no va a causar nada en la vida de las personas. Entonces, todo lo que se hace de manera repetitiva, porque nos han dicho que lo hagamos, pero nuestro corazón no está ahí, no está conectado con la fe, no produce vida en nosotros, no nos acerca a Dios, es parte de una religión muerta.
Ahora, veamos cómo es que los religiosos no viven bajo principios espirituales. En Santiago 1:26, y aquí nosotros tenemos que tener el cuidado porque es el verso que está antes de la verdadera religión y se puede aplicar a nosotros, que podemos llegar a decir, no, ya entendí que nosotros estamos en la verdadera religión, la revelación de Dios para acercarse a nosotros, no el esfuerzo humano de acercarnos a Dios. Pero dice el verso 26 de Santiago 1, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso, va a la iglesia, canta, ofrenda, sirve a Dios, es fiel, se ha desarrollado en el liderazgo, comprometido, entregado, pero no refrena su lengua. Murmuraciones, calumnias, acusaciones, chambres, señalamientos, juzgar a otros. ¿Qué está diciendo Santiago? Por gusto su religión. Por gusto que se haya ganado el carro del año como el servidor sobresaliente. Por gusto que le hayamos entregado una placa donde decía, por ser un servidor fiel durante 10 años. Por gusto la placa. Si no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces hay religiones vanas, huecas, que no sirven de nada. Y entonces al final sería así como que por gusto pasó metido en la iglesia. Mire, literalmente, por gusto el dinero que dio, por gusto la vida que perdió y todo lo que hizo. Porque como no llegó a descubrir que la verdadera religión es una transformación del corazón y de hacer las cosas con el corazón correcto, se quedó igual que los judíos, únicamente haciendo las cosas que había que hacer probablemente, pero no se enfocó en la transformación de su vida por medio de la imitación del Señor Jesucristo, que fue lo que Pablo predicó: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La verdadera religión, hermanos, tiene que ver con imitar a Jesucristo. El centro es el Señor Jesucristo. Quite usted a Jesucristo y haga todo lo demás, estamos mal. Ponga a Jesucristo y haga todas las cosas correctas, pero sin el corazón correcto, estamos mal. Tenga a Jesucristo como el centro y haga todas las cosas que tiene que hacer, pero no obre, no trabaje en su transformación interior, y su religión va a ser vana. Entonces de ahí tenemos que desprender y ensanchar nuestro entendimiento. ¿Cuál es la verdadera religión? La verdadera religión, sin mancha, pura, delante de Dios, es visitar a las viudas y a los huérfanos, misericordia. Y guardarse sin mancha en este mundo, santidad. Y luego vemos ya en la práctica de que el que se cree religioso tiene que tener tal estilo de vida que va a cuidar aún de las injusticias que pueda cometer con su lengua. Hermano, yo creo que ese es el pecado más grande que hay, o el más común que hay en las iglesias. Y yo por eso a veces cuando me reúno con los líderes les digo, den instrucciones, no pierdan el tiempo, particularmente, por ejemplo, en sala cuna, que se da el tiempo para poder estar platicando, no pierdan el tiempo en chambre, y ya supo, hermano, y ya le contaron, porque todo eso trae pecado. Hemos establecido en la iglesia un sistema, un esquema de decir, si usted tiene algo que decirle a una persona, vaya y dígaselo enfrente. Si usted tiene algo contra su hermano, la palabra dice, vaya y repréndalo estando usted y él solos. Si no lo oye, consiga testigos. Y si aún así no lo oye, entonces tiene que decirlo a la autoridad para poder confrontar el problema. Pero a veces lo que se hace es que alguien ha sido defraudado y comienza a contar, comienza a hacer el chambre, el chisme, se va creciendo, se va haciendo más grande. Y luego hay otros que están involucrados en el asunto que no tienen nada que ver y ya se degeneró. O si no, señalamientos sobre la familia, señalamientos sobre acciones. La Biblia dice que nadie puede ponerse como juez de su hermano. Entonces es un asunto de un cambio de corazón. Voy a refrenar mi lengua.
Si no edifica, no lo voy a hablar. Si no sé si es verdad, no lo voy a hablar, no lo voy a hablar. Si no es necesario que lo diga, no lo voy a hablar. Hay que pasar por los filtros lo que nosotros hablamos. Pero ese es un pecado bien común en la iglesia, en todas las iglesias. Y por eso Santiago viene y lo aborda de una manera profunda, donde él hasta se detiene diciendo que la lengua es un miembro pequeño, pero que el mismo infierno lo inflama. Y qué tremendo, hermano. Una cosa que podemos obtener como ganancia esta mañana de este mensaje es: refrene su lengua. Muérdasela cuando va a hablar algo que a usted no le importa o que no le importa a la persona a quien se lo quiere contar. Cierre su boca si lo que usted va a hablar no edifica, no bendice o usted no sabe si es verdad. Cierre su boca si usted no va a cooperar con que esto se solucione o que traiga una solución al problema. Así que Santiago claramente lo dice: si alguien se cree religioso, comprometido, entregado, servicial, fiel, pero no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es por gusto. Otro ejemplo, Proverbios 23:6. Proverbios 23:6 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, hermano, una de las peores cosas que le puede pasar a uno, voy a ponerme como ejemplo como pastor, es que lo inviten a comer y después lo hagan leña. Que lo inviten a comer y después anden hablando de uno. Eso es terrible, hermano, y sucede. Ahora, esto nos muestra a otro tipo de persona religiosa que aparentemente está compartiendo, está dando. Comele, bebé, dale. Pero después, mira, todo se lo comió. Yo bromeando le dije, mira, nada nos dejó. ¡Qué bárbaro! No, hombre, yo no la vuelvo a invitar. Y ese es uno de los menos peores comentarios. Porque en el peor de los casos es al salir hablando cosas que no le corresponde o no son verdaderas o calumnias. Mateo 23, otro ejemplo de los religiosos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, los judíos, hermano, eran estrictos en cumplir la ley. Dios ha dicho que el primogénito se le consagra a él. Dios ha dicho que los diezmos le pertenecen a él. Dios ha dicho que las primicias de todos los frutos de lo que nosotros obtengamos en el campo son de él. Los primogénitos de los animales son de él. Los judíos eran tan estrictos. Y el Señor Jesús ocupa este extremo del ejemplo, que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y todas estas son hierbas. Usted va al mercado, ¿verdad? Y dice, deme una cora de olor. ¿O no hace usted eso? ¿O no sabe ni qué es el olor? Usted dice, vaya, deme una cora de olor. Y entonces ya le cuentan unas ramitas, le juntan unas de aquí, unas de aquí, y ya le dan su cora de olor. Entonces los judíos hacían eso, contaban las ramitas y separaban las ramitas que le correspondían a Dios y las entregaban. Pero el Señor Jesús los reprende por lo que les estoy hablando de la verdadera religión. Un corazón cambiado, un corazón que imita al Creador. Dejaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces Jesús les dice, es que era necesario que diezmaran, que trajeran el primogénito, era necesario que trajeran las primicias del producto del campo, pero también era indispensable que practicaran la justicia, que practicaran la misericordia, que caminaran o que tuvieran una vida de fe. Esa es a donde quiero llevarlo como la verdadera religión. Una vida de valores espirituales, no una vida de obligaciones. A muchos evangélicos les han dicho, es que tu pastor te lo prohíbe, ¿verdad? Y yo ni estoy ahí para prohibírselo. Y nunca le he predicado que no lo haga. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Y sabemos lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Un día una hermana me preguntó, pero así bien sinvergüenza, mire, fíjese que tengo una pregunta, me dice, pero no es mía. Yo después sospeché que era de ella. No es mía, me dijo, y era servidora. No es mía, me dijo, pero es de una hermana que yo conozco. ¿Y cuál es la pregunta?
Es que me da un poco de pena porque yo pienso que ya sé, me dijo. Bueno, si ya sabe, dígale la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Es que la pregunta es que si una mujer casada puede tener un novio de besito. Si quiere le doy el teléfono para que le conteste. Nosotros no necesitamos que alguien nos diga sí, no, hacerlo, no hacerlo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, cuando no tenemos el Espíritu Santo, caminamos en tiniebla, ¿verdad? Pero hay otros que son así como bien ingenuos. Pastor, ¿y es necesario diezmar del aguinaldo? No, le voy a decir yo, es pecado. Ni se le ocurra hacer eso, va a ofender a Dios. Entonces, el asunto es este. Los fariseos hacían las cosas porque tenían que, pero no tenían el corazón correcto. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Había que alabar a Dios con el corazón correcto. Había que diezmar de todo, pero practicar la justicia, la misericordia y la fe. No es un asunto de obras, de hacer las cosas. Es un asunto de ser imitador de aquel que nos ha dado la vida. Es ser un imitador de aquel que nos ha hecho cercanos por medio de la sangre que Él derramó. Entonces, la religión verdadera, hermano, no es hacer cosas y dejar de hacer cosas. La verdadera religión no es ir a la iglesia el domingo. No es mandar dinero a la iglesia, no. Es una vida cambiada. Y cuando su vida cambia en su interior, usted va a hacer las cosas con naturalidad. Usted va a dar porque es un generoso. Amén. Usted se va a guardar, se va a abstener porque tiene temor de Dios. No porque está prohibido. No porque, mire, vea que está prohibido oír música, ¿verdad? ¿Dónde dice en la Biblia que está prohibido oír música? Pero usted sabe que no le edifica. Usted sabe que le recuerda, Verónica, extraño tu voz. Entonces, no, dice usted, eso no me ayuda. Ah, ¿verdad que le tiene el clavo? Bien se ve que viven en el mundo. Entonces Jesús les habla acerca de lo hipócritas que son, porque tienen una vida externa, de apariencia, de hacer, de servir, de ser vistos, pero no tienen el corazón correcto. Entonces hablemoslo así claro, hermano. La gente se puede perder en la iglesia sirviendo por años, enseñando niños, ministrando en la alabanza, enseñando a adultos, predicando, evangelizando, pero todo aquello fue un estilo de vida que adoptó como una religión de hacer, en lugar de una religión verdadera que se enfoca en el ser misericordioso, ser una persona que practica la justicia, ser una persona que vive por fe, ser una persona generosa, una persona servicial, ser una persona que está trabajando en desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Es bien diferente. Y por eso es que es tan fácil confundir el trigo y la cizaña. Porque los dos pueden estar haciendo las mismas acciones, pero la esencia es la diferencia. La naturaleza es la diferencia. Uno que es verdadero creyente puede servir, ministrar a Dios, cantar, trabajar, y también lo puede hacer alguien que no es un verdadero creyente, no ha nacido de nuevo. Entonces la clave está en la esencia, en haber sido hecho participantes de la naturaleza divina y convertirnos en imitadores de Dios. En Lucas 11:42, Lucas ahora registra el mismo pasaje, pero le cambia un poquito. Mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Puede ser gente que está estrictamente observando lo que considera que es lo que tiene que hacer, pero no tiene amor. ¿Sabe? Una de nuestras áreas más difíciles, hermano, como creyentes, en las que caemos en el pecado de los fariseos, es en juzgar a los hermanos. Eso es tan fácil y el diablo como que nos ayuda en este sentido. Cae un hermano y a diferencia de que si fuera un inconverso y queremos llevarle el amor de Cristo y predicarle el evangelio para restaurarlo y que se levante y lo animamos a que se congregue y a que busque de Dios, cuando cae un hermano, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y cuando se trata de hermanos en la fe que han pecado, que han caído, ahí surge la dureza del corazón para señalar, para apuntar con el dedo. Y fácilmente pecamos delante de Dios,
delante de nuestro Padre, que ha tenido misericordia de nosotros. Y comenzamos a juzgar a fulano y a sus hijos, y al otro y al otro y al otro, como que si nosotros fuéramos seres perfectos. Y en esa área le aconsejo, tenga mucho cuidado, porque también la palabra de Dios dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que hace juicio. O sea, cuando usted juzga, usted está sembrando una semilla de juicio en contra suya. Y por eso el Señor Jesucristo claramente lo enseñó: no juzguen, para que no sean juzgados. Pero mire, a mí me juzgan. Pongo tal o cual líder en el ministerio, y el pastor, ¿verdad? Saber por qué lo puso a él, a usted no le importa. No es su problema. O sea, sí, perdóneme la franqueza, a usted no le importa. Porque usted no es quien va a dar cuenta. Usted no es quien está siendo guiado por Dios para tratar con esa persona. Uno a veces puede tener un trato particular con alguien, de ser paciente, esperar y esperar, y viene alguien y dice: no, hombre, si el pastor ya lo hubiera mandado a volar hace rato. No es su problema. Es Dios mostrando misericordia para restaurar a esa persona. Entonces imagínense, el Señor Jesús viene y dice: si a mí me juzgaron, también a ustedes los van a juzgar. Pero la instrucción bíblica es que hay que refrenar nuestra lengua, que hay que cuidarnos, que hay que tomar en cuenta la justicia, el amor. Eso no es caminar en amor, juzgar a las personas. Cayó, pecó, sí. ¿Usted lo va a salvar? ¿Usted lo va a perdonar? ¿Usted lo va a levantar? No, entonces cállese. Mejor ore por él, que es lo que la palabra dice. Si ves a tu hermano caer, pide y Dios le dará vida. En lugar de decir: no, así como lo han tratado, así como lo han criado, sí, por eso. Porque no le corresponde a nadie el colocarse en esa posición. Amén. Hoy que ya nos vamos entendiendo, sigamos. Marcos capítulo 7 verso 9, Jesús les dice: ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, la religión que ellos tenían, las ceremonias, los rituales. Ustedes bien invalidan el mandamiento de Dios, les dice, para guardar su religión. Y esto es tremendo, mire. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cambiando el mandamiento de Dios: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacen. El Señor Jesús vino a restregar, así en un término así un poco duro, en la cara de los fariseos, que su religión era hueca, era hipócrita. Y para entender esto hay que comprender lo siguiente: los líderes fariseos, con tal de recibir ellos el beneficio económico o material, eximían a los miembros del pueblo judío de que se pudieran preocupar por sus padres ya ancianos, por ejemplo, si ya habían traído una ofrenda. Entonces sería igual como que yo le predicara a usted lo siguiente: hermanos, la palabra de Dios dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres, pero ustedes ya están grandes. Eso es para los hijos, para los jóvenes, para los pequeños. Ustedes ya están grandes, ellos ya tienen su propia vida, usted también. Ahora usted tiene que honrar a su verdadero padre. Traiga sus diezmos, sus ofrendas, comprométase con Dios, y que Dios socorra a sus viejitos, porque con que usted traiga aquí sus finanzas, Dios está agradado. Eso sería una forma parafraseada. Los fariseos le predicaban a la gente la tradición. No, hombre, si con tal de que traigan aquí su ofrenda, hay que Dios socorra al ancianito. Ya el ancianito no puede ni mirar ni caminar sin bordón, pero ya no hay problema, porque si estás honrando a Dios, ya estás libre de practicar el amor hacia el Padre, la gratitud hacia el progenitor, la bondad, y entonces violando los principios espirituales. Por eso le dije que la verdadera religión es una vida de principios espirituales.
no es de hacer cosas. Porque volviendo al ejemplo de hacer las cosas buenas con el corazón malo, alguien podría ir allá forzado y de mala gana a ver al viejito, a ver a la viejita. Y mira, mamá, y te dejé unos 2 billetes de 20, ¿viste? Y tenía como 8 meses ya de no verla. Y se los deja en la mesa. Así como que ahí te dejo, ¿verdad? Para tus gastos, ¿verdad? Pero no hay una actitud de interés, de amor, de afecto, de contacto, de acercarse, de abrazar, nada. Le dejó 2 billetes de a 20 y se da la vuelta de una manera simple. No hay gratitud, no hay amor, no hay honra. La verdadera religión sí incluye esas cosas. Y es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Entonces, eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Vea, encontramos una serie de versos, hermano, que en lugar de usar un rosario, mejor conectemos escrituras. Y hagamos un collar con escrituras. Y vamos leyéndolas y aplicándolas en nuestra vida y entender que si alguien es sabio, lo va a mostrar en su buena conducta. Lo va a mostrar con sus obras, lo va a mostrar en mansedumbre. Pero si alguien pretende ser religioso, temeroso de Dios, o que camina con la sabiduría de lo alto, con revelación de doctrina y conocimiento bíblico, pero tiene celos amargos y tiene contención en el corazón, está mintiendo contra la verdad. Se está jactando de algo que no es una experiencia verdadera. Otro tremendo, primer libro de Juan o carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese texto en particular deberíamos de tratar de asimilarlo, de meditar en ello, para profundizar, porque todos nosotros podemos decir que amamos a Dios. Y Santiago habla acerca de que el religioso que tiene esa vida hueca o vana, con la misma boca bendice a Dios y con la misma boca maldice a la criatura que fue hecha a la imagen de Dios. Entonces Santiago enfoca, es que no debe de ser así. Ahora Juan va más profundo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? Si no amamos al hermano a quien sí vemos. ¿Cómo podemos realmente mostrar? ¿Cómo podemos probar o comprobar que estamos caminando en amor? Porque nuestra religión tiene que ver con el amor al prójimo. Tiene que ver con el amor a Dios. En eso se resume la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces viene Juan y establece que el religioso dice que ama a Dios, pero no ama al hermano, que fue creado a la imagen de Dios. Y hermanos, aquí hay que entender algo. El amar a alguien no significa que usted va a andar de cariñoso, que usted va a andar todo el tiempo sonriendo, que usted se va a desvivir y que va a andar corriendo para cualquier cosa que necesita. Mire, el amar incluye perdonar. El amar incluye servir, cualquier beneficio que usted le pueda dar a alguien. El amar incluye preferir. No, hermana, que se lo den a usted, compre usted, coma usted. El amar incluye muchas acciones que no tienen que ver con lo romántico. Y este es un problema muchas veces con las mujeres cuando el tiempo pasa en el matrimonio. Dicen, es que Chepe ya no me ama. Lo que pasa es que ya no se lo dice, pero sigue dándole, ¿verdad?, para los gastos. Sigue siendo responsable, porque si no le está dando ni le dice, ahí estamos en problemas. Venga, hablemos. Pero si hay maneras en las que está mostrando el amor, sirviendo, siendo responsable, está protegiendo, está teniendo cuidado, entonces está mostrando el amor. No un amor romántico de palabras, de hacerle pajaritos y florcitas como antes, el nombre en alambre dorado, corazoncitos y candelas con olor. Ya no, es otro tipo de amor. Es un amor de servicio, es un amor de levantar, es un amor de soportar, es un amor de perdonar, es un amor de seguir sirviendo y buscando lo mejor para la otra persona. Entonces ahí hay que entender que el amor tiene, así como los diamantes tienen un montón de cortes, el amor tiene muchas formas de manifestarse.
Y entonces usted puede mostrar de muchas formas el amor a su hermano. No es solamente dándole dinero, no es solamente compartiendo cosas materiales. Podría ser con palabras, podría ser con una actitud de interés por él, por su estado de salud, podría ser a través de orar por él, podría ser a través de un acercamiento o honrarlo o mostrar que de alguna manera lo prefiere a él. Así que veamos de nuevo la diferencia. El religioso hace cosas, pero su corazón no es correcto, no tiene el desarrollo espiritual interior. Así que concluimos de esta manera, o vamos concluyendo de esta manera. La actitud personal que yo creo que nosotros podemos tomar es esta: tengo una religión basada en mi fe en el Señor Jesucristo, sus enseñanzas y su sacrificio. No tenga temor de decir que usted tiene religión. Y veámoslo de esa manera: tengo una religión. Ahora, mi religión no es un conjunto de prácticas que yo voy a hacer para tratar de acercarme a Dios. No. Porque en mi religión es Dios quien se acercó a mí a través de la persona de Jesús. Entonces yo no voy a tener temor de hablar con un entendimiento un poco más claro y decir: tengo una religión que está basada en mi fe en el Señor Jesucristo. Si quito al Señor Jesucristo, mi religión ya es hueca. Si dejo al Señor Jesucristo, pero no sigo sus enseñanzas, mi religión es hueca. Sigo al Señor Jesucristo en cuanto a sus enseñanzas como filosofía y sabiduría, pero no pongo mi fe en que Él murió por mis pecados, mi religión es hueca y vacía. Descubrí esto recientemente en un comentario de esos del movimiento islámico en El Salvador. Dice un líder islámico: los cristianos y los católicos tienen un gran problema, y es que creen que alguien pagó ya el precio por su salvación. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien pagó el precio de nuestra salvación? ¡Amén! Pero viene este líder islámico y dice: ese es el problema que tienen, que creen que alguien ya pagó el precio por su salvación, cuando el Señor Jesucristo dijo de que la salvación depende de guardar los mandamientos. Y me quedo yo: ajá, ahí está la mentira del diablo. Hacerles creer que tienen que agradar a Dios igual que en la ley, obedecer y esforzarse, y nadie puede cumplir. Por eso es que por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por causa de que soy salvo, tengo que andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y yo le predico a los hermanos de algunas congregaciones cosas como esta: mire, hermano, hermana, las obras que Dios preparó de antemano no es que usted haga pastelitos y pupusas y venda tamales para pagar el local de la iglesia. No. Las buenas obras que Dios preparó de antemano son acciones de misericordia, de levantar en el poder del Espíritu con la palabra, de aconsejar porque la palabra mora en abundancia en usted, de libertar a los cautivos, de sanar a los quebrantados de corazón. No es andar haciendo vendimia. No, es levantar y cambiar la vida de la gente por lo que Dios ha puesto dentro de usted. Las buenas obras para las cuales Dios nos preparó, que tienen que ver con un carácter, con una vida cambiada. Entonces yo le animo: no tenga temor de decir: tengo una religión que está basada en mi fe en el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas y su sacrificio. Esa es mi religión. Mi fe está puesta en Jesús. Creo que su palabra es verdad, y creo que por su sacrificio he sido perdonado, he sido comprado, he sido limpiado. Entonces tenemos que atrevernos a hablar con libertad, pero con un entendimiento claro, y decir: sí, tengo una religión, pero mi religión es de amor, es de perdón, es de misericordia, es de santidad, es de servicio, es de honra, es de bondad, es de obediencia, es de humildad, de gratitud, de justicia, de sinceridad, de fe, de esperanza, de amor, de respeto. Esa es la verdadera religión. Valores espirituales que han sido desarrollados porque somos hijos de Dios.
porque Dios nos dio su espíritu. Entonces, cuando entendemos estos valores, van a haber muchas cosas que vamos a hacer porque hemos sido cambiados, porque estamos imitando al Padre, porque estamos imitando a Dios. Entonces, cuando vemos a Dios, enfocarse en el corazón, usted encuentra la clave. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios? El corazón, el centro de las decisiones, nuestra vida rendida a Él. Y cuando alguien de veras entiende el sacrificio de Cristo, va a responder en gratitud. Cuando alguien de veras entiende lo que significó el sacrificio en la cruz, va a responder en amor. Cuando alguien de veras entiende que era un esclavo y que ahora es libre, va a querer servir a otros por amor al que lo libertó. Va a querer imitar a aquel que ha mostrado misericordia sobre su vida, mostrando misericordia sobre otros. ¿Hay alguien que me esté comprendiendo? Cuando entendemos la obra del Señor, cuando entendemos la doctrina del Señor, caminamos en fe sobre esas enseñanzas y nuestra vida interior es cambiada. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. No en hacer las cosas, sino en ser. Usted puede adorar una mañana y no ser un adorador. Es mejor que usted sea un adorador. Usted puede dar un día así con liberalidad, pero no es generoso. Después se arrepintió de haber dado y que estaba pensando, Dios mío, ay Señor, ven. Pero dio. Pero otra cosa es que usted sea generoso. Amén. Entonces es un asunto de enfocarnos en la vida, en el interior. Y descubrir entonces que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y usted vive esa vida internamente. Tiene el gozo de Dios, tiene la paz de Dios y sabe que ha sido justificado. Y entonces al final logra vencer cualquier obstáculo y cualquier situación alrededor suyo, porque al final no importa quiénes son los que le acusen. Jesús dice, yo no te condeno. Levántate y sigue tu vida y no peques más. Y usted se va con la paz de Dios, con el gozo de Dios, con la verdadera religión, viviendo la verdadera religión. Así que podemos concluir. Mi religión no es de prohibiciones ni de obligaciones, sino de actitudes de corazón. Tengo religión, pero no soy un religioso. Mi religión es el cristianismo. Adoro al Señor que me rescató con su sangre y vivo según sus enseñanzas para imitarlo a Él, porque Él es el que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero